Bueno, señores, nos vamos de ruta. Hemos venido hasta Tabernas, hasta el desierto de Tabernas, y nos hemos parado a comer aquí en el restaurante Route 66 para ahora emprender una de las rutas que yo personalmente iba persiguiendo desde hace un montón de tiempo y que todavía no había tenido la ocasión de hacer hasta la fecha, que es el Alto del Belifique y el Observatorio Astronómico de Calar Alto de Almería, en la provincia de Almería. Desde aquí, desde Tabernas, desde el desierto de Tabernas, tomaremos una carretera de curva, una auténtica carretera de curvas de montaña que nos llevará hasta los 1820 metros en el Alto de Belifique, en el puerto, y después desde allí iremos al Observatorio Astronómico de Calar Alto de Almería. Ahí delante veis el amigo José, que tiene una BMW 1200 GS, y de vez en cuando salimos y nos pegamos unos buenos tutes. Y por aquí me encanta, es todo muy, mira, verifiquen, es todo muy árido, es otro paisaje al que no estamos muy acostumbrados por Málaga. Y mira que la provincia de Almería está aquí al lado. Y este es el municipio de Belifique. Mirad ya cuánto hemos subido un montón ya. Ahora entiendes por qué se llama desierto de Tabernas. Mirad ahí abajo, es que no se ve nada, tío, es todo árido, no hay plantaciones, árboles. Es toda una vegetación muy bajita, porque se ve que aquí llueve muy poco. De hecho, mirad la montaña y no hay un puto árbol. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Alto de Belifique, 1820 metros. No está nada mal.
Pedazo de curvas, Esto mola. Mirad por dónde tenemos que bajar. Tenemos que bajar como 500 metros en vertical, casi. Abierto. Otro puerto de montaña, 1694 metros. Pero nosotros vamos a Calar Alto. Ahí está el observatorio. Ahí vamos. Llegamos al observatorio astronómico de Calar Alto de Almería. Guapísimo. Mira qué pedazo de bicho. Madre mía, enorme. Y aquí estamos frente a una verdadera la meca en el sentido metafórico del mototurismo español, el Observatorio Astronómico de Calar Alto de Almería. Bueno, ya que habéis llegado hasta el final del vídeo, os voy a meter otros 3 minutos de vuelo de dron, que modestamente hablando las imágenes han salido espectaculares, y os voy a contar algo sobre este sitio tan especial. El Observatorio de Calar Alto es, ni más ni menos, el observatorio astronómico más grande del continente europeo. Está situado en una meseta de 2.168 metros de altura, en la Sierra de las Filabres, en Almería. Fue fundado en 1973, tras un acuerdo entre los gobiernos alemán y español. El observatorio tiene 4 telescopios de varias dimensiones, siendo el de 3,5 metros de apertura el mayor de la Europa continental. En 1994, el observatorio captó las primeras imágenes de la colisión del cometa Shoemaker contra el planeta Júpiter, con una cámara infrarroja a través del telescopio de 3,5 metros. Los científicos observan en la actualidad en Calar Alto el cometa 9P Tempel de la misión Deep Impact de la NASA. Trabajan en la detección de enanas marrones y estudian los estallidos de la radiación gamma, las supernovas y los planetas extrasolares, entre otras tareas de investigación. Fue un verdadero privilegio poder subir hasta aquí. Esta ruta la hicimos a principios de noviembre de 2021 y el frío ya se empezaba a notar. Estábamos a 2 grados ahí arriba. Creo que entre diciembre y enero la ruta hasta aquí es poco practicable y nosotros tuvimos suerte de pillar el cielo despejado y con muy poco viento para poder sacar el dron y tomar estas imágenes. De hecho, mirad cómo se pone el observatorio en invierno. En el puerto del Alto de Benifique, el viento era tan fuerte que casi se llevaba el dron. Tuve que aterrizarlo de emergencia, si no, ahora estaríamos hablando de un segundo dron perdido.
Bueno, pues ya está, espero que os haya gustado el vídeo y no os olvidéis de darle al botón de like y suscribiros a mi canal, que sale gratis y me ayudáis a crecer. Venga, hasta luego, Luca.